Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saludo con un enorme gusto a nombre de este maravilloso equipo de trabajo. Yo soy Dore Ferriz, estoy aquí a cargo del noticiero el día de hoy a nombre de Pedro Ferriz de Con. Y tenemos un montón de noticias para todos ustedes, así es que si les parece bien, arrancamos. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. La International Bar Association, IBA, organización internacional de abogados la más importante del mundo, le exigió a Andrés Manuel López Obrador detener sus ataques. Esto en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el resto del Poder Judicial. En un comunicado, la abogada española Almudena Arpón de Mendívil Aldama, presidenta de IBA, manifestó su inquietud por la interferencia del presidente de México con la independencia judicial tras la profusión de graves y repetidos comentarios que afectan la integridad del máximo tribunal. Le demandó que respete la independencia y la integridad del Poder Judicial conforme al Estado de Derecho y las obligaciones internacionales de México. Lo instó también a que trabaje con el Poder Judicial y la profesión legal para abordar cualquier situación sobre su funcionamiento, y esto con el objetivo de fortalecer a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho en el país. En el documento emitido a petición de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, relató las relaciones de López Obrador ante recientes sentencias adversas en la Corte, entre ellas la que canceló el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la que anuló la primera parte del Plan B de reformas electorales. Explicó que los comentarios debilitan la confianza pública en el Poder Judicial y son un agravio al Estado de Derecho, afectan la democracia de México, constituyen una violación de los principios y normas del derecho internacional, intimidan a los jueces, les impiden que desempeñen sus funciones de forma independiente y crean también un clima de miedo ante el abuso del Poder Ejecutivo. Señaló que si existieran acusaciones fundadas de conducta inapropiada y corrupción, deben seguirse las rutas legales, institucionales de responsabilidad, en lugar de formular acusaciones directas no fundamentadas en la esfera pública. La IBA también cuestionó el contenido de las reformas canceladas por la Corte y recordó que un poder judicial independiente es la base de una democracia moderna. Argumentó que parecen avanzar en dirección de desmantelar algunos de los controles que son claves para garantizar que el Ejecutivo no actúe fuera de sus límites constitucionales. Ejemplificó la reforma que se intentó promulgar sobre el INE, una de las instituciones más respetadas del país. Alertó que reducir su presupuesto debilitaría significativamente su capacidad de poder organizar y supervisar también las elecciones. Calificó como problemática la autoridad que López Obrador confirió al Ejército, pues distorsiona los límites entre la esfera civil y militar al evitar los controles estándar sobre las nuevas actividades a desarrollar. También enfatizó que estas reformas, de ser aprobadas, sumadas a otras maniobras para centralizar el poder y militarizar al país, provocarían la caída de la democracia en México. Fue fundada en 1947 con sede en Londres y la IBA agrupa a más de 80,000 abogados y 190 barras y asociaciones de 170 países. Almudena Arpón, socia del despacho español Gómez Acebo y Pompo, fue electa presidente en enero pasado y es la segunda mujer que ocupa el cargo, y mencionar que más adelante estaremos en entrevista con ellos. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una propuesta de pregunta que sería usada en una consulta popular sobre la forma de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice así: ¿merece México o no hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifique el procedimiento que establece el 96 constitucional para la designación de ministros? Tras la ola de críticas a su pronunciamiento de pedir una consulta popular para el caso,
Mier negó que sea un tema electoral y que no haya para dicho ejercicio participación ciudadana y destacó que depende de la respuesta en caso de ser vinculatoria si luego hay una reforma constitucional en el Congreso. No explicó qué sucedería si la participación no alcanza el mínimo requerido de 40% de participación, como sucedió en la consulta popular sobre los expresidentes de la República realizada en agosto del 2021 y que tuvo un costo de 522 millones de pesos. Ignacio Mier rechazó que la consulta sea una venganza contra la Corte luego que invalidó la primera parte del Plan B electoral. La Suprema Corte de Justicia sesionó el martes en su sede alterna de San Ángel debido a bloqueos de maestros en el centro histórico impidieron a varios integrantes llegar al edificio de Pino Suárez. 7 ministros se reunieron en el salón de plenos de la sede alterna, que muy rara vez es utilizado, mientras que los otros cuatro lo hicieron de manera remota y de estos, Luis María Aguilar fue el único que pudo ingresar a su oficina del centro. El Pleno aplazó un asunto sobre la Ley de Archivos de Yucatán y dejó para el jueves la controversia constitucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, contra el acuerdo de Andrés Manuel López Obrador dictado en noviembre del 2021, que declaró como de seguridad nacional sus obras prioritarias y ordenó agilizar todos los trámites que se requieran. Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que el Pleno realizó una sesión privada para dar curso a un informe sobre el estado procesal de los incidentes de inejecución de sentencia de amparo pendientes en la Corte, así como para también resolver algunos conflictos laborales internos. Con la administración de ampliación de demanda por parte de un juzgado de distrito en materia administrativa, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue habilitada para impulsar el nombramiento de uno de los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Es un paso muy importante porque ya no habría el pretexto de que hay que esperar hasta el periodo ordinario de sesiones de septiembre próximo para nombrar un comisionado. Así lo consideró Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado. Con la ampliación de la demanda y la espera de que sea notificada formalmente, la Comisión Permanente puede en cualquier momento citar a un periodo extraordinario de sesiones para el desahogo del nombramiento de un comisionado. El INAI no puede operar porque solo entran en funciones 4 de sus 7 comisionados después de que Andrés López vetara a 2 que aprobó el Senado. Tras la decisión, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, en el Senado aclaró que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión podría convocar a un periodo extraordinario de sesiones para desahogar el nombramiento de un comisionado del INAI después de que se celebren las elecciones de gobernador en el Estado de México y también en Coahuila. El también presidente de la Junta de Coordinación Política, Jucopo, adelantó que será necesario que diputados y senadores se pongan de acuerdo en el mecanismo de la selección del probable aspirante a comisionado del INAI. Aclaró que él no se compromete a que se concrete la designación porque después van a culparlo de lo que incumplió un compromiso y no puede torcerles el brazo a los legisladores para que voten en algún sentido. Como le informamos con oportunidad, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación arreció sus protestas afuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México, lo que obligó a reforzar el operativo policial. Desde antes de las 6 horas, integrantes del magisterio disidente salieron de las casas de campaña y carpas que instalaron el lunes para protestar. Un grupo de docentes de Oaxaca quitó las vallas metálicas que protegen el frente de Palacio Nacional, incluso haciendo uso de una camioneta blanca, y comenzó a manifestarse afuera de la puerta central. Hubo jalones, hubo empujones con con policías capitalinos que además intentaban ya resguardar el Palacio Nacional. Y al mismo tiempo, decenas de docentes de la sección 22 se concentraron en la esquina de la calle Moneda y Plaza de la Constitución, y también llegaron decenas de maestros más al Zócalo capitalino que montaron casas de campaña a la altura de la Catedral Metropolitana.
La CENTE inició sus protestas el lunes en el marco del Día del Maestro, por supuesto, y esto con el fin de exigirle al gobierno federal la atención de su plegio petitorio. Demandaron mejoras salariales superiores al incremento del 8.2% anunciado, rehabilitación integral de las escuelas, que además esto de verdad urge, servicio médico de calidad y revisión del sistema de pensiones, entre otras cosas, y bueno, ya se retiraron. Ante la presión de la disidencia magisterial, la Cámara de Diputados ya no avalará la propuesta del Ejecutivo Federal, que pretendía pasar la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la SEP al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Así lo confirmó Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara Baja. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon el acceso al Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Oaxaca para presionar a la Federación y el gobierno estatal que atiendan sus exigencias, en un gobierno que no oye y no ve. Los inconformes de la sección 22 decidieron, tras asamblea estatal, el retiro del plantón que instalaron desde enero pasado en el centro histórico, pero lo trasladaron entonces a la carretera 175. Aeroméxico reportó que ya había afectaciones vehiculares en la zona por la instalación de decenas de carpas y sillas, ¿no?, de los originarios de las regiones de Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra, Tuxtepec y Valles Centrales. De acuerdo con la sección 22, en un pliego petitorio que se entregó el 1 de mayo al gobierno estatal del morenista Salomón Jara, se pidió mejoras a maestros administrativos e intendentes y que no se quitara de la SEP la educación indígena para pasarla al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entre otras exigencias, esta abrogación de la reforma educativa es borrar un decreto del 2015 que apartó al gremio de las decisiones en la educación estatal y el reconocimiento de un plan para la transformación educativa en Oaxaca. El año pasado, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, gastó, anoten la cifra, 381,611 millones de pesos de la erogación y fue la más baja de los últimos 10 años. Esto según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. En su análisis, que se llama así Cuenta Pública 2022, gasto público ante riesgos globales, el centro señaló que de cada 1,000 pesos destinados al gasto neto, 50.2 pesos se dedicaron a educación para fortalecer el programa de desarrollo profesional docente, la infraestructura social del sector educativo y los apoyos a centros y organizaciones de la educación. Sin embargo, destacó que el gasto educativo alcanzó el nivel más bajo de la última década, ya que los recursos ejercidos se encontraron por debajo de los niveles que ya estaban establecidos del 2013 al 2021. Al revisar en qué se gastó durante el 2022, el CIEP descubrió que las Secretarías de Energía y de Turismo recibieron recursos adicionales y pese a que Educación tuvo un sobreejercicio, los recursos no resultaron suficientes para cerrar brechas de aprendizaje que se profundizaron, por supuesto, durante la pandemia del COVID-19. En otro análisis, también sobre el gasto en inversión física del año pasado, México Evalúa destacó que el rubro de educación recibió 17,500 millones de pesos, que apenas representa el 0.9% más que el 2021. Apuntó que la caída limita la construcción de escuelas y universidades necesarias para garantizar el acceso a la educación de calidad en México, permitir la movilidad social y el desarrollo económico. Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, defendió el aumento salarial de 8.2% al magisterio anunciado por Andrés Manuel López Obrador. Lo calificó como positivo, aunque reconoció que las necesidades en el sector son muchas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aseguró que el aumento es insuficiente si se toma en cuenta la inflación, la reducción del poder adquisitivo y en términos reales indicó que el magisterio disidente, el aumento anunciado no supera el 6.3%. El proyecto ecológico Lago de Texcoco
propiedad del gobierno federal, registró un avance físico de apenas el 5.44% al cierre de marzo, cuando queda menos de año y medio para que termine el sexenio. No lo van a acabar, ni lo van a hacer. Se han sobrevolado por encima de Texcoco. Está inundado, hombre. Está totalmente inundado. Que mandó inundar Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, que lo advirtió y lo hizo. Conforme a un reporte de la Secretaría de Hacienda, las obras de PELT van lentas. En marzo del 2022 se registró un avance del 2.55% y un año después llegó al 5.44%. La Conagua, entidad responsable de las obras, tiene 2.687 millones de pesos autorizados para el 2023, pero en el primer trimestre solo ejerció 54.7 millones, que es el 2% del presupuesto total, y vamos a ver si esto también trae una inflación, como lo tiene el Tren Maya. El PELT busca la rehabilitación de 14,000 hectáreas del lago de Texcoco, entre ellas las 4,700 hectáreas del aeropuerto cancelado. Incluye también un parque en el que se registran los primeros avances, y el subejercicio detectado y el consecuente retraso en obras registrado al primer trimestre de 2023 repite el patrón en 2022, cuando la Cámara de Diputados autorizó 2.100 millones de pesos para el PELT, pero solo fueron ejercidos 615 millones, que es el 29%. Frente a otros proyectos de Conagua, como agua saludable para la laguna, la presa Santa María en Sinaloa y los acueductos Yaqui y Zapotillo, el PELT ha perdido importancia. El próximo 24 de junio se van a cumplir 3 años de que Conagua, que creó una dirección general exclusivamente para este proyecto, asignó el primer contrato para el PELT, un vivero en un predio de 24.2 hectáreas que ganó la constructora ICA por 121 millones de pesos y que produce 500,000 plantas mensuales. En mayo, el portal Latinus reveló que uno de los contratos del proyecto de Texcoco por 10 millones de pesos y destinado para la gerencia de proyectos fue ganado en abril del 2022 por la empresa ¿de quién creen? Pues de un amigo del del hijo del presidente Andrés López Beltrán, y pues así las cosas en este país. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz y estoy a cargo del noticiero el día de hoy a nombre de Pedro Ferriz de Con. Y como les comentaba, más información: en los últimos años, autoridades aéreas abusaron de la emisión de circulares obligatorias, lo que entorpeció el cumplimiento de la ley. Así lo acusó el Colegio de Pilotos Aviadores de México. Esto para la aplicación y cumplimiento de distintas regulaciones aéreas. Se han creado ya 200 circulares obligatorias. Así lo asegura Luis René Rojas Bolaños Cacho, vicepresidente del organismo. Explicó que una circular obligatoria es un recurso que se emplea para detallar un artículo de una ley o una norma. También se emplean para una especificación, requerimiento o procedimiento solicitado por la autoridad aeronáutica. El sureste mexicano se mantiene como la región más complicada y costosa para el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones, lo que dificulta romper la brecha digital. Así lo reconoce el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El regulador realizó un análisis del costo estimado que tendrían que efectuarse los operadores para la expansión de infraestructura mediante la fibra óptica y ofrecer servicios de banda ancha fija. La región con el costo de despliegue más bajo fue el Centro Sur, que comprende Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Fue de 15,303 millones de pesos. En el sureste, el costo se disparó hasta 61,700 millones de pesos, y a nivel nacional, la inversión para extender la cobertura de BAV es de 216,337 millones de pesos en promedio, según el informe Conectividad de Banda Ancha Fija y Costeo de Redes de Fibra Óptica a nivel mundial de México y municipal también. El complicado despliegue de infraestructura se debe a diversos aspectos, como el nivel de ingresos en la región, los niveles de marginación poblacional, la cantidad de habitantes y, por supuesto, la extensión geográfica. Los tribunales laborales requieren de un mayor presupuesto para operar y de capacitación
para atender juicios y así evitar su saturación, lo advirtió el magistrado Héctor Mercado, encargado del primer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deslindó de la responsabilidad que al menos a 30 trabajadores de limpieza del edificio central de esta institución padecen violaciones laborales por parte de la empresa subcontratada para este servicio. Y cabe mencionar que el personal labora sin ningún tipo de seguridad social y que la compañía que les paga cambió 3 veces de razón social, de Rapax a Semalin, y ahora se llama Okram Seyer, lo que los expertos consideraron una artimaña para que su plantilla no genere antigüedad, por supuesto, y los derechos que esto implica. El Poder Judicial de la Ciudad de México aseguró que cuenta con el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, documento que el IMSS emitió en Okram Seyer en sentido favorable. Dicho oficio lo expide el organismo a las empresas para acreditar que no cuentan con créditos fiscales, es decir, que están al corriente de todas las aportaciones en materia de seguridad social. La Procuraduría para la Defensa del Contribuyente alertó sobre la circulación de emails falsos que a nombre del Servicio de Administración Tributaria SAT pretenden ilegalmente adueñarse de información de personas que promueven la devolución de saldos a favor del impuesto sobre la renta ante esta autoridad fiscal. Un riesgo latente para la economía mexicana es perder el grado de sanidad fitosanitaria que permite el intercambio comercial de productos agropecuarios y, por lo tanto, las políticas públicas deben orientarse a no arriesgar el estatus actual y dejar de reducir los presupuestos. Así lo consideró el Consejo Nacional Agropecuario, CNA. Por otra parte, Petróleos Mexicanos, Pemex, tiene una débil situación financiera que le dificulta cumplir ya con sus compromisos de deuda. Así lo asegura la calificadora Moody's. El reporte señaló que de 30 empresas analizadas, 7 tienen un riesgo de liquidez que podría seguir en aumento, una situación en la que destaca la petrolera estatal y el cumplimiento con su deuda de corto plazo. Explicó que los próximos vencimientos de deuda 2023-2024 representarán un riesgo de refinanciamiento a corto plazo para las empresas de petróleo y gas y de medios, que en conjunto representan alrededor del 76% de los vencimientos de deuda corporativa total de México hasta el 2024. Aproximadamente 32,000 millones de dólares son de deuda de Pemex y 9,000 millones de dólares de América Móvil, los cuales vencen en los próximos meses hasta diciembre del 2024. La inflación del país se ubicará rápidamente por debajo del 6%, pero existe el riesgo de que se estanque en el 5%, por lo que Banco de México, Banjico, debería esperar hasta que baje de este nivel para iniciar recortes a su tasa de referencia, y así lo considera el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. En abril pasado, la inflación en México se ubicó en 6.25%, con lo que registró 3 meses con moderación a tasa anual y su menor cifra en 18 meses. Esto según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI. Mario Correa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, dijo que ante ello se requeriría de una mayor dureza en materia política monetaria. José Domingo Figueroa, presidente del IMEF, dio a conocer que, de acuerdo con la encuesta mensual del instituto de este mes, la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto se elevó en 1.8% desde la previsión de 1.5% que se presentaba el mes de abril pasado. Andrés Manuel López aprobó que Grupo México de Germán Larrea compre Banamex a pesar de tener diferencias. Indicó que las negociaciones van muy bien. Tenemos información de que van muy bien las negociaciones y que uno de los posibles compradores es el Grupo México. Y nosotros les hemos transmitido a
los consejeros directivos de City Banamex que no hay de parte del Gobierno de México ninguna inconformidad, que no hay de parte nuestra ningún problema en que se lleve a cabo esa operación, porque se están cumpliendo con estos elementos, factores, no condiciones, sino ni siquiera requisitos, sino recomendaciones. Entonces, solo me falta revisar la parte del pago de impuestos. Creo que ni él entendió lo que está diciendo, o sea, ni siquiera lo entendió él. Una evaluación de venta de Banamex por $7,100 millones resultaría cara. Así lo aseveró Credit Suisse, banco que ya da por hecho la operación de compra por parte de Germán Larrea, líder de Grupo México. Credit Suisse contrastó que este monto significaría $1,000 millones más que la oferta original hecha en octubre del 2,000 millones de dólares más que esta oferta original hecha en octubre del 2022. Sin embargo, dicha propuesta estaba planteada por el 100% del capital, mientras que los 7,100 millones recientes serán por el 80%, ya que el 20% restante se colocaría posteriormente en una oferta pública inicial. Andrés López se reunió con su Consejo Económico Asesor para hablar de la situación financiera del país. Entre los asistentes a Palacio Nacional estuvieron Germán Larrea, justamente de Grupo México, Daniel Chávez, de Grupo Vidanta, Miguel Rincón, de Biopapel, Carlos Hank, de Banorte, Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Grupo Televisa, y Alberto Balleres Gual, del Grupo Val. Previo al encuentro, Rincón aseguró que México va por el rumbo correcto, pues el país tiene las condiciones para seguir creciendo. Agregó que el llamado superpeso es un reflejo de varios factores, pero principalmente de la confianza que hay en el país. La Fiscalía General de la República abrió una investigación derivada de la adquisición del sistema de espionaje Pegasus en 2014 por la entonces Procuraduría General de la República, cuyos mandos formaban parte del gobierno del presidente de Enrique Peña Nieto. La carpeta de investigación abierta no contiene la información que a finales de abril diera a conocer el periódico The New York Times, en la que se desprende que la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, es el primer cliente de Pegasus y el usuario más prolífico. Conforme a la información dada a conocer por la Fiscalía General de la República, la contratación del servicio fue hecha por Tomás Herón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, y por la ex oficial mayor Judith Araceli Gómez Molano, por Vidal Díaz Leal Ochoa, ex titular de la Policía Federal Ministerial, y por Rigoberto García Campos, quien es exdirector de la información sobre actividades delictivas del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para Combate de la Delincuencia. Los delitos imputados son peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades y asociación delictuosa. Un grupo de 50 migrantes y 2 operadores de autobuses fueron secuestrados desde el día lunes en la carretera 57 en los límites de San Luis Potosí con Nuevo León. Esa carretera ya es peligrosísima, de acuerdo con transportistas y autoridades de la zona. José Luis López, líder de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos de San Luis Potosí, dijo que la desaparición ocurrió a la altura del poblado de San Pablo, en Matehuala, donde está el denominado tramo del terror. Reportó que las víctimas viajaban en un autobús de la empresa Eva Tours, el cual partió desde Tapachula, en Chiapas, y tenía como destino final Monterrey, Nuevo León, pero fue abordado por presuntos sicarios del Cártel del Golfo, y precisó que los individuos le hablaron al transportista de uno de los teléfonos de los operadores y pidieron $1,500 por persona para liberarlos. El transportista respondió que no podía juntar ese dinero y les ofreció solo lo del flete, pero no lo aceptaron y no volvieron a comunicarse.
Por lo menos 3 personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo el lunes en Farmington, Nuevo México, donde las autoridades ordenaron cerrar las escuelas. En un mensaje por Facebook, la policía indicó que un sospechoso fue enfrentado y abatido en el lugar. 2 policías fueron baleados y ambos se encuentran actualmente estables. Falleció Benjamín Gamond, uno de los 3 turistas argentinos atacados por el hombre a machetazos en una playa de la comunidad de Chachagua, un remoto poblado afromexicano de la costa de Oaxaca, así lo confirmaron los familiares. El sábado pasado, el joven de 23 años se encontraba con su amigo Santiago y la novia de Macarena, en un restaurante cuando Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años, originario de Ometepec, Guerrero, aparece de repente, los ataca sin mediar palabra y Santiago y Macarena recibieron lesiones leves, pero Benjamín se llevó la peor parte con heridas muy profundas en la cabeza. Un turista originario de Canadá, también asesinado en la agencia municipal de Puerto Escondido, en la región de Costa de Oaxaca. De acuerdo con reportes locales, se trata de Víctor Mazón, tenía tan solo 27 años de edad y fue atacado con un arma de fuego por la espalda. En el municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, se localizó el cuerpo de una mujer con características similares al de la joven Leslie Martínez Colín, cuyo paradero se desconoce tras ser vista por última vez en la alcaldía Álvaro Obregón, así lo informó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Roxana Ruiz, quien mató a un hombre en defensa propia tras ser agredida sexualmente, fue sentenciada ya a 6 años y 2 meses de prisión. Ahora resulta que defenderte es un delito, sobre todo si eres mujer. La mujer fue condenada por el delito de homicidio, simplemente con exceso de legítima defensa, pues la juez Mónica Palomino del Estado de México consideró que se extralimitó al defenderse. ¿Qué es eso? Te estás defendiendo, mides cuando, creo que uno no mide cuando se defiende, simplemente te estás defendiendo. En fin, los abogados de Roxana buscan la absolución dada la agresión sexual de la que fue víctima por parte del hombre al que asesinó y que amenazó además con matarla. Por último, 24 heridos y 2 atrapados bajo escombros es el saldo de una explosión en un edificio en Tijuana, Baja California. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM Equilibrio. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Yo soy Dore Ferriz. Estoy a nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con. Hoy vamos a hablar de las casas. Fíjense, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, el escándalo más significativo fue conocido como la Casa Blanca. Este caso generó un gran revuelo en la opinión pública y planteó serias interrogantes sobre la transparencia y la posible corrupción que pudiera existir dentro del gobierno. Todo esto estalló en el 2014, cuando se reveló que la esposa del presidente, la gaviota, Angélica Rivera, había adquirido una lujosísima mansión en la exclusiva zona de las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México, que además es un predio bastante caro, y la casa había sido construida por una importante empresa constructora, que es Grupo IGA, quien por cierto también construyó el hangar presidencial, que había obtenido contratos también gubernamentales muy significativos durante la administración de Peña Nieto. Este escándalo desencadenó, ¿qué quieren? Protestas, críticas generalizadas, todo hacia el gobierno de Peña Nieto, por supuesto, quien enfrentó acusaciones de falta de transparencia y de utilizar su posición para obtener beneficios personales. Y la casa se convirtió en un símbolo de la supuesta corrupción, y yo le podría borrar la parte de supuesta, simplemente la corrupción y la desconexión entre el gobierno y la sociedad. Todos vimos el video de la gaviota, ¿no? Donde salía a reventarnos, recordarnos a nuestra mamá, minimizando cualquier tipo de declaración y con una prepotencia nunca antes vista en este personaje que se suponía ser la chica de Televisa. Ahora, con total impunidad, ¿qué pasa? Pues el caso pasa
como si no hubiera existido. Al siguiente mandato, en manos de Andrés López, a quien le podemos embarrar otros varios casitos, ¿no? Más bien, casitas. Está de entrada la Casa Gris de Houston y tiene otra Casa Gris en Coyoacán, que, por cierto, está registrada a nombre de Guillermina Áurea Álvarez Cadena, que ella es asistente de la directora general de La Jornada, Carmen Lira Sade. Mencionar que La Jornada es un periódico afín a la 4T y ha recibido contratos otorgados por el gobierno actual por más de 750 millones de pesos. Ahora, en el caso de la Casa de Houston, mucho se ha dicho, yo me voy a concentrar un poco en las declaraciones que hizo Diego Fernández de Ceballos, a quien admiro. No hay ningún tipo de ilegalidad. Solo se habla de que hay un exceso o una duda sobre los temas del nivel del poder adquisitivo que podría tener el hijo del presidente, que todos sabemos que es un bueno para nada, que es un flojo, que el hombre no sabe ni siquiera trabajar. Y la pregunta pues sigue siendo la misma. Ok, ¿quién y cómo se pagó por esa casa? Y por supuesto la liga que existe, porque la casa está en Houston, donde está la empresa Baker Hughes, que ahí está el verdadero caso de la casa. Ahí hay un conflicto de intereses. Hay dos contratos, uno por 66 millones de dólares que sigue vigente y hay un segundo por 85 millones de dólares que vence en diciembre. Al mismo tiempo, Baker Hughes obtuvo alrededor de 109 millones de dólares en ampliaciones. Ahora, sin hacerles el cuento muy largo, pues porque ustedes conocen ya el caso, ¿no? El escándalo de la Casa Gris nos lleva directamente al fraude de Pemex, sin filtros. Ahora, ¿qué sigue? Pues obviamente la casa de Luis Crescencio Sandoval. Ay, Jerry, por ahí te mandé una foto de cómo están los soldados a ver si, ¿ya sabes cuál? De cómo están los soldados ahorita viviendo. Es una, a ver, ahí van a ver la foto. Ahí ya está Luis Crescencio Sandoval, lo tienen en pantalla, todo guapo y perfumado, bien rasuradito. Estos son nuestros soldados. Estas son las personas que defienden a nuestro país. Así los tienen con comidita en cajitas de unicel, dormidos encima de cartones, y yo no creo que esto sea parte de un ejercicio de tenacidad en lo absoluto. Entiendo que los soldados a veces, pues sí, los ponen a la intemperie y los ponen a hacer algunos ejercicios de resistencia y de atravesar momentos climatológicos difíciles, pero esto es el sinónimo de la indolencia. Entonces, ¿qué pasa con Luis Crescencio Sandoval, el Paps, alias el Paps? Pues va y se compra un departamento, ¿no? Ahora, vamos a sacar números, porque me estuve metiendo a las páginas de transparencia. No sé cómo o sea, ¿cuál sería un antónimo de transparencia, mis amores? Porque de transparente esa página no tiene nada, pero bueno, se supone que él gana 250,000 pesos brutos al mes. A mí me saltó la cifra, ¿no? Porque dije, ¿cómo va a ganar este hombre más que el presidente? Pues sí, literalmente, según las cifras que tienen ahí de transparencia, gana más que el presidente. Imagínense, el presidente, así en la información abierta, que es más bien cerrada, que tienen hacia la población, indica que el presidente gana mensualmente un saldo bruto de 174,026 pesos. Hay que tomar en cuenta esos 26 pesos. Y Luis Crescencio gana 250,000 pesos brutos al mes. ¿Cómo puede ser que un secretario gane más que el ejecutivo? Es rarísimo, es como si tienes una empresa y el presidente o el director gana menos que su gente, que sus directores. O sea, es imposible, pero en fin, Luis Crescencio gana 30,974 pesos más que el presidente. Y como claro, esto llama la atención, prende focos rojos. La primera pregunta que se me vino a la cabeza es, ¿estas son cifras reales? ¿O nos están dando a tole con el dedo? Porque si el presidente tiene los pantalones para exhibir en la pantalla de las mañaneras
que el sueldo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia asciende a 284,000 pesos mensuales, es porque lo que está buscando es dar esta falsa imagen de austeridad, porque es falsa. Y que la casa gris y las casas grises, pues no las puede pagar. Perdón, pero con un sueldo de 174,026 pesos, ¿ustedes creen que puede comprarle a su hijo una casa como esta de Coyoacán y la de Houston? Creo que no. No hay, o sea, no le alcanza, no hay manera. Imagínense si está pagando la universidad de su hijo en Londres. ¿Saben lo que cuesta eso? O los tenis que trae el chamaco. Es un dineral. O sea, nada más con los tenis de su hijo, son ahí como, pues, tiene tenis de 26,000 pesos, tiene unos como de 46,000 que son, ya saben, edición limitada, con un sueldo de 174,026 pesos, es imposible. Es imposible. Ahora, nos brotan un montón de dudas. El sueldo que se exhibe de las ganancias del presidente son reales. Ahora, la otra pregunta, ¿las de Luis Crescencio Sandoval también? Honestamente no creo. Ahora, el Luis Crescencio, si te pones a pensar, pues tampoco tiene la liquidez para comprar el departamento. A ver, regálame las imágenes del departamento, mi Jerry, otra vez, por favor. Pero fíjense, esta casa está valuada, nada más valuada, en $1 millón. ¿Ok? Pero la adquisición, vean nada más los acabados en madera. Eso tiene un costo. Todos los pisos igual nuevamente en maderas, los acabados de los vidrios, en fin, tanta cosa. Pero bueno, esta casa está valuada en $1 millón. Sin embargo, dicen que la adquisición fue de 9 millones de pesos. O sea, como si no supiéramos diferenciar los ceros. Entonces la preguntita sigue siendo la misma que la Casa Blanca, que las grises. Y no sé de qué color le vayan a poner esta casa, pero hay corrupción en un gobierno que carga como bandera la eliminación de la corrupción. Bueno, la respuesta es sí. No les voy a hacer el cuento largo. Obviamente sí. Nosotros, seres humanos, no somos tan sencillitos. Obviamente tenemos neuronas como para poder sacar el cálculo, y el problema al que nos enfrentamos es obviamente mayor de que la compra de estos bienes. El tema es la transparencia, es la rendición de cuentas, son las sanciones, es la impunidad, es la mala gestión, es la desigualdad, es el deterioro de la confianza, son las ligas con el narco. ¿Sigo? Creo que todos podemos darnos cuenta que este gobierno está por todas partes corrompido, traiciona a la patria por todas partes, y es increíble que los funcionarios tengan beneficios tan extraordinarios. Entonces, de esta cortinita de austeridad que pavoneaba Morena, pues se les cayó el telón. Y lo que sigue de la casa de Luis Crescencio, vendrán muchísimas más notas, de las cuales les mantendremos informados. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Cuando arrancamos el teaser hoy en la mañana, la primera información que les dimos fue justamente esta acción que toma la International Bar Association, que es una organización internacional de abogados, la más importante del mundo, donde le exige al presidente Andrés López que pare ya los ataques en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el Poder Judicial. Vamos a hablar hoy del tema. Tenemos ya en la línea al doctor en Derecho Constitucional y Fiscal, Adolfo Solís, a quien recibo con todo mi cariño. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy buenos días, Dora. Qué gusto saludarte y tratar este tema que es tan relevante para el país. Es increíble, ¿no, Adolfo? Que los mexicanos hemos visto cómo hacen y deshacen instituciones, cómo el presidente somete las decisiones de terceros con amenazas, porque lo hemos visto cómo lo hace, con amenazas, y se me hace increíble que ahora el International Bar Association haya tenido que tomar acción para frenar las acciones del presidente de un país. Claro, y lamentablemente, Dore, que tiene que ser una barra internacional, la de abogados, la más grande del mundo, la que venga y abra la boca, la que venga y exija, la que venga y pida una tregua
institucional. Y no somos los mexicanos, las barras nacionales las que pueden hacer esto. AMLO está siendo injuriante, está siendo agraviante, está siendo denostativo con las instituciones. No, ya ni siquiera creo yo que le importe llevar a las urnas a los ministros, Dore. A No, mí lo que me parece es que está buscando el desprestigio institucional para justificar todos los movimientos turbios e ilícitos que se están generando en su gobierno. Esa es la realidad de las cosas. Hay una verdadera interferencia de poderes, hay una violación a la independencia e integridad del Poder Judicial, realmente está atentando contra su independencia institucional. Pero cuando se atenta contra la independencia institucional, Dore, se atenta contra la soberanía nacional, y eso los mexicanos no lo hemos visto, no lo hemos exigido. es correcto, Adolfo. Lo hemos manifestado tal vez en notas que son, ya sabes, discriminadas, minimizadas. Hemos visto lo que ha pasado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que realmente ha sido sometida con injurias, con insultos. A Norma Piña le queman la piñata. Tenemos el caso de Yasmín Esquivel con tesis plagiadas. En fin, esto que dices de desacreditar los poderes se me hace importantísimo. Y la obligación que tendría que tener México es frenar al presidente, cosa que no ha podido hacer. Y entonces llega una empresa tan choncha como International Bar Association y ya mete una demanda. ¿Tú cómo sientes que vaya a fluir esta solicitud del International Bar? Yo estoy convencido que a nivel internacional sí va a haber un juicio para este gobierno, sí va a haber realmente una persecución legal para este gobierno por todas las violaciones constitucionales. Y vamos a entender por qué. Primero, la soberanía nacional radica esencial y originalmente en el pueblo, ¿de acuerdo? Sí. Pero ¿qué es la soberanía? ¿Qué dice la Constitución? Dice que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Pero la soberanía se ejerce ¿cómo? A través de los poderes de la Unión. Ahora, si nos vamos realmente, ¿cuáles son esos poderes de la Unión? Es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. En el momento en que tú trastocas, en el momento en que tú violas, en el momento en que tú atacas a uno de esos poderes, estás atacando la soberanía nacional, estás atacando la decisión del pueblo, estás atacando precisamente aquella acción que constitucionalmente se construyó a través de las décadas y de los siglos. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Pues un debilitamiento que conduce a una crisis institucional. Busca naturalmente denostar a un poder porque no complace sus deseos. Ahora, si tú vas, Dore, ¿qué pasa con el artículo 87 constitucional cuando el presidente llega y protesta? Pues obviamente protesta para hacer guardar la Constitución. Y una de las características que dice esa protesta dice, mirando en todo por el bien y bienestar de la Unión. Y si en este caso la Unión la tratas de destruir precisamente atacando un poder, entonces estás atacando la soberanía. E inclusive, ¿qué dice Dore? Si no lo hiciera, que la nación me lo demande. Correcto, correcto. Cuando se lo demandamos tú y yo, inmediatamente somos perseguidos, ¿no? Uy, no, a ver, perseguidos, extorsionados, amenazados. O sea, se viene todo peligroso. Y justo lo que estás diciendo, el presidente lo que dice, no me vengan con que la ley es la ley. Sí, la ley es la ley. Creo que ¿estás ahí, Adolfo? Sí, claro que sí, estoy aquí. O sea, efectivamente las acciones que ha tenido el presidente, las declaraciones que ha hecho el presidente son justamente para desacreditar todo lo que se puede impulsar a favor del país. Y por supuesto que hay un abuso de poder. Por supuesto, pero déjame decirte que hay algo más grave. Que ¿por qué tiene que ser la Barra Internacional de Abogados la que venga y exija esto? ¿Por qué? En México no somos capaces de organizarnos, no somos capaces de reclamar aquellos derechos que tenemos y que se han consagrado, no somos capaces de proteger nuestras instituciones, no somos capaces acaso de proteger la soberanía nacional, pero si somos capaces de hacerlo, entonces ¿por qué no lo hacemos? Porque creo que hay un ingrediente aquí que debemos de tomar en cuenta. La sociedad ya está acostumbrada. Tú puedes ver a un funcionario corrupto y, bueno, es corrupto. Tú puedes ver que en la política se desvían fondos. Bueno, se desvían fondos. Y tú puedes ver que sale alguien diciendo mentiras en las mañaneras y decimos, bueno, pues dice mentiras. Tú puedes ver que hay personas que incluso se les da la palabra para que puedan intervenir en las mañaneras y decimos, bueno, pues se les da la palabra. Es decir, hay un relajamiento social. Hay un relajamiento social donde ya puedes ver la violencia crecer.
y nadie dice nada, donde ya puedes ver la corrupción crecer y nadie dice nada. Simplemente hay discurso tras discurso y la sociedad sigue creyendo en los políticos. Eso es lo grave, Dore, que la sociedad pareciera que tenemos medio país creyendo todavía en los políticos, pese a que han extorsionado, pese a que han saqueado el país, pese a que han desviado fondos, que han salido, obviamente, millonarios, que tienen enriquecimientos inexplicables. Frente a todo eso, pero hay una parte de la sociedad, muchos comprados naturalmente, hay una parte de la sociedad que sigue creyendo en los políticos y no se da cuenta los trastornos sociales, que vean su entorno, que vean sus carreteras, que vean los sistemas educativos, que vean los sistemas hospitalarios, que vean los sistemas de seguridad que tenemos. Y la pregunta es, ¿no somos capaces de reclamar? Y si no somos capaces de reclamar, ¿por qué es? Una de dos, o porque hay una tolerancia, porque hay un relajamiento social, hay una aceptación, hay un permiso que les estamos dando de forma tácita, o en su caso, porque hay un temor a denunciar, hay un temor a exigir, hay un temor a reclamar, porque somos objeto de represalias. Sí, yo creo que es eso, Adolfo. Como se han venido manejando y de las personas que me he llegado a enterar que tienen ganas de tomar acción, inmediatamente reciben esa llamada, inmediatamente reciben balazos en sus casas, inmediatamente son sometidos. Sí hay, lo que hay en la sociedad es mucho miedo, porque la violencia, de veras que ha aumentado en las calles. No ha habido inversión en nada, en materia, me lo decías tú, ¿no? Ni en materia médica, ni en educativa, ni en de transportes, no hay policías. Es decir, las concesiones de la autoridad se han cedido hasta el mismo narco. Por supuesto, el problema es que ya estamos adulterados, ya estamos penetrados, ya tenemos sistemas narcogubernamentales, tenemos una penetración de los poderes fácticos que no hemos podido terminar con ella. Inclusive ha crecido, se ha incrementado. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿A poco el gobierno se da cuenta? ¿A poco no sabe quiénes son los delincuentes? Y cada vecino, tú puedes preguntarle a cada vecino quién es el delincuente y se conoce, vive ahí al lado, pero no se puede denunciar porque hay miedo, no se puede detectar a través de los instrumentos financieros internacionales, cómo manejan el dinero, cómo se financian, cómo de repente crean empresas fachada, cómo simulan actos. A veces se le acusa a los contribuyentes de realizar operaciones o deducciones o acreditamientos que son aparentemente no materiales y el gobierno realiza una serie de acciones pero fundamentalmente agresivas para desviar fondos. Y eso me parece que es peligroso. Hay una violencia, hay una penetración de los poderes fácticos, y esa penetración de los poderes fácticos, Dore, ve cómo está nuestro país. No hay una ciudad que puedas decir que es una ciudad plenamente segura, una ciudad que te garantice dónde vivir. Y naturalmente, el populismo, cómo funciona a través del mundo, es mejor gobernar a través del miedo porque es más fácil tener sometida a la población. Entonces, a mí me parece que lo que estamos haciendo es dejar que la violencia siga imperando, que la violencia se siga gestando, porque es la forma de tener, en cierto modo, detenido a aquel que es opositor, a aquel que piensa diferente, a aquel que se trata simplemente de confrontar con los ideales del presidente. Híjole. Qué duro. Ahora, de pasar esta demanda del International Bar a nivel, a escalarlo a estas dimensiones, ¿tú crees que se pueda dar solución a toda la impunidad que hemos vivido durante los últimos años? Bueno, me parece que no, la impunidad tiene que ver con un sistema más general, más estratégico, porque la impunidad va desde los órganos que confeccionan las normas, desde los órganos que inician la persecución de los delitos, desde los que le investigan, de los que sancionan. Entonces, el nivel de impunidad es mayúsculo, ¿de acuerdo? Tendríamos que hacer una reforma de gran escala, una reforma que lamentablemente no la tenemos, lamentablemente no la queremos. Lamentablemente en este país, si un ministerio público integra mal una carpeta y se suelta al delincuente, ¿qué le pasa al ministerio público? Nada. Lamentablemente en este país, si llega un funcionario a clausurarte tu negocio y fue una clausura ilícita, una clausura mandada por alguien, por un enemigo, por un amigo, por un político, ¿qué le pasa? Nada. Si aquí en este país llegan y quieren perseguirte a ti, Dore, si quieren expulsarte del país, si quieren denostarte, ¿qué le pasa a ese sujeto? Nada. Entonces hay un nivel de impunidad grandísimo. Ahora, lo que sí es bien cierto, Dore, que hay acciones internacionales en contra del gobierno. Hay acciones internacionales. Se suma a esta de la Barra Internacional de Abogados. Y esas acciones
van hasta delitos de lesa humanidad. Recuerda que en la pandemia hubo acciones y omisiones que constituyeron delitos. Recuerda con la liberación de delincuentes de alto impacto, se generaron, obviamente, la evasión de presos, que es un delito. Y podemos mencionar una serie de acciones que se han cometido en el país, que esto va a tener una trascendencia internacional. En México, lamentablemente, tenemos instituciones débiles, frágiles, que no somos capaces de procesar a un presidente, no somos capaces de sentenciar a un presidente, no somos capaces siquiera de agarrar a un delincuente, pues ¿cómo vamos a poder procesar a alguien tan poderoso como un presidente? Por eso me parece que será la comunidad internacional la que sí va a perseguir este gobierno. Me parece que este gobierno no va a terminar aquí. Este gobierno va a ser uno de los gobiernos más perseguidos de la historia. ¿Por qué va a ser de los más perseguidos de la historia, Dore? Precisamente por la violación sistemática a los derechos humanos, la violación sistemática a la norma, la violación sistemática a la Constitución, pero en particular por tratar de que el poder de uno se haga superior a la ley. Sí, qué bárbaro. No, y se viene duro, ¿eh? Se viene duro, Adolfo, porque también tenemos Estados Unidos en la mira con las declaraciones de Dan Crenshaw, de Santis también, en fin, creo que todo esto va a empezar a tomar un cuerpo y de verdad yo tengo toda las ganas de que esto proceda, de que se haga justicia y por supuesto de hacer un llamado a todos los abogados mexicanos, ustedes échenle más varitas a la lumbre para que se haga un incendio y realmente veamos a ese México que nos merecemos. Adolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero verte pronto. Dore, es un placer estar siempre contigo, estar aquí siempre en familia con tu papá y les mando un saludo a todos. Nos vemos a la próxima. Claro que sí, querido Adolfo. Muchísimas gracias. Bonito día. Bye, bye. Bye, bye. Pues sí, vienen cosas fuertes, ¿eh? Vienen cosas importantes y tenemos las dos caras de la moneda y estaremos viendo qué sucede, pero sí con la esperanza de que esto proceda. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Gracias por seguir en sintonía con nosotros y bueno, hemos visto ya en las notas pasadas cómo la erogación más baja de los últimos 10 años en la SEP se ha dado hasta la fecha. Si bien es cierto, venimos arrastrando el tema en materia educativa desde ya hace muchísimo tiempo y ahora las acciones que se están tomando para adoctrinar a los chavos es verdaderamente del terror. Hoy vamos a estar platicando, o más bien ya estamos con ella en la línea, con la coordinadora de Educación y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Está con nosotros Alejandra Llanos Guerrero, a quien saludo con todo cariño esta mañana. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Al contrario, hija, gracias a ti por estar estas horas tan tempranas de la mañana con nosotros. Oye, tantas cosas. Primero, la cuenta pública 2022. La SEP gasta 380,611 millones de pesos, que es la erogación más baja en los últimos 10 años. Así como lo mencionas, es lamentable que estemos viendo que la educación ha dejado de ser una prioridad presupuestaria y algo para contextualizar me gustaría decir que hoy, o en 2022, se ejercieron 2,521 pesos menos por estudiante, o sea, el recorte que estamos viendo de los últimos años es equivalente a que estamos gastando 2,000 pesos menos por cada alumno que asiste. También es importante mencionar que la SEP sí tuvo un sobreejercicio alrededor de 17,000 millones de pesos, pero este aumento se concentró solamente en dos programas presupuestarios, los que son actividades de apoyo administrativo y apoyos a centros y organizaciones de la educación. El segundo programa, el de apoyos y centros a organizaciones, presenta diversas irregularidades que ya han sido reportadas por la Auditoría Superior de la Federación, mientras que los programas que podrían estar vinculados o relacionados con una estrategia educativa y también del mismo fortalecimiento, como las de becas, los diseños de política educativa y los programas de educación inicial, presentan recortes respecto a lo que se tenía aprobado. Y en México, pues un dato solamente para poder tener una idea, en México solamente el 3.5% de las niñas y niños de 0 a 3 años asisten a programas de educación inicial. Y lo que estamos observando por parte de la administración son recortes presupuestarios a programas de educación inicial. Y eso está grave porque además
después de COVID, ¿no? Que pues sí tuvimos un rezago porque hubo muchos alumnos que no tuvieron acceso a internet, ¿no? Que perdieron su año escolar, que dejaron la escuela porque no podían a lo mejor entrar en línea. Dijeron, ¿sabes qué? Mejor yo voy a hacer mi educación autodidacta. Salen de la escuela y luego a la hora de regresar, las escuelas totalmente destrozadas, tuberías rotas, el pasto crecido, las aulas estaban totalmente abandonadas, no se les invirtió, las aulas siguen abandonadas y la calidad del espacio o la dignidad con la que tienen que vivir los alumnos es verdaderamente denigrante. Encima, la parte del adoctrinamiento que se está planteando por parte de la SEP, en donde hay hasta, dijiste, ¿no? En parte de la escritura, o sea, tiene hasta faltas de ortografía los libros. ¿Qué opinas de eso? Pues como lo mencionas, es un reflejo de que existen carencias y que estamos quitando presupuesto que ya tenían aprobados el programa de diseño de la política educativa. Entonces, si este programa tiene recortes, pues no estamos planteando una estrategia para la recuperación de la pérdida de aprendizaje, como bien lo mencionas, ni tampoco cómo se van a cerrar estas brechas que se fueron amplificando durante la pandemia. Entonces, es una situación que preocupa y que deberíamos de estar volteando a ver por qué la educación ha dejado de ser una prioridad presupuestaria. Y esto también sucede en sectores como salud, sectores vinculados a algo social. Y lo que encontramos en cuenta pública es que la mayor parte de los recursos pues se destinaron a Pemex y CFE. Claro, a rifar al avión, ¿verdad? A darnos a tole con el dedo. Ahora, yo me pregunto qué tanto va a necesitar la educación el día de mañana, porque hasta de los exámenes de PISA nos sacaron, teniendo alumnos extraordinarios, se atacó a los científicos, o sea, realmente se plagian las tesis, nadie hace nada. El sistema educativo en México se ha desprestigiado terriblemente en un siglo en donde la inteligencia artificial da las herramientas para facilitar justamente la educación de absolutamente todos. Ahora, yo no creo que con el aumento del 8.2% a la gente a los maestros, pueda esto solucionar realmente el problema educativo que está cargando México. ¿Tú qué opinas, Alejandra? Pues primero me gustaría mencionar que el año anterior también se propuso un aumento alrededor del 7% para los docentes, lo cual al menos en la partida que son incrementos a percepciones salariales no se ha visto reflejado. O sea, en cuenta pública se tenía un monto de alrededor de 10,000 millones de pesos y este aparece en cero. Esto también es una de no solamente esta administración, sino muchas administraciones anteriores han utilizado los incrementos salariales como ajuste al gasto educativo. Aparece como en aprobado un mayor gasto, pero por incrementos salariales que no terminan por ejecutarse. Entonces, yo creo que el gasto en educación debe de dejar de presentar aumentos inerciales vinculados a incrementos salariales a docentes que no terminan por ejecutarse y debería de plantearse una política educativa y más con los retos que hoy en día tenemos. Sí, por supuesto. Hoy nos toca educar desde otro lugar, ¿no? Desde ya fuera de la caja, ya sin la parte a lo mejor de la memoria, sino del pensamiento crítico. Los chavos también necesitan recibir una especie de educación emocional. Tenemos que aprender de finanzas. O sea, realmente el sistema educativo tiene, si lo ves así como de cómo podría proyectarse, tiene el mundo a sus pies. Sin embargo, ha sido sometido una y otra y otra y otra vez. ¿Van a proceder en materia legal? ¿Qué acciones debe de tomar el país? ¿Qué acciones están tomando ustedes? ¿Cómo le vamos a hacer para recuperar nuestras escuelas, Alejandra? Bueno, nosotros lo que tenemos es que diversos organismos internacionales y el mismo país, México, se ha comprometido a destinar al menos el 4% del PIB a educación. Hoy en día tenemos una brecha muy cercana a un punto por ciento del PIB porque el gasto educativo es solamente 3.1. Entonces hay que empezar por incrementar estos recursos que se destinan a educación y sobre todo que se destinen a programas vinculados con una estrategia educativa que si hemos dicho, este gobierno ha optado por las transferencias, por el programa de becas, pues que estos programas no presenten subejercicios.
que el programa de política educativa tampoco presente sobre subejercicios, que se esté viendo que los recursos se están destinando a una estrategia, lo cual pues no estamos observando. Por supuesto. Alejandra, última pregunta. ¿Cuántas generaciones crees tú que van a ser sacrificadas a la ignorancia? Pues no me gustaría dar un número, más bien me gustaría que estamos a un año de elecciones y los próximos candidatos que lleguen tienen que poner al centro la educación con un programa de innovación tecnológica, como bien lo mencionaste, con algo que atienda a la salud mental de todos los alumnos y las alumnas y sobre todo también un fortalecimiento del desarrollo de la primera infancia. Por supuesto. Si empezamos a poder, desde que los niños de menos de 3 años asistan a programas de educación inicial, los rendimientos que se van a obtener serán mayores y también tendrán un mejor bienestar todas estas generaciones. Entonces, esperemos que el próximo año estemos teniendo este tipo de propuestas. Amén. Por parte de los candidatos. Amén, Alejandra. Yo creo que va a ser de las propuestas más importantes. De hecho, si no tienen esa propuesta, tenemos a México perdido. De la educación depende el desarrollo absoluto de un país y tenemos que apostarle justamente a eso para poder proyectar a México en unos 15 años. Si no, no se puede. Alejandra, querida, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahí lo tienen, Alejandra Llanos Guerrero, coordinadora de Educación y Finanzas Públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Solamente mencionar que los verdaderos cambios que ha tenido la historia ya lo habíamos analizado nosotros antes. Cuando termina la Edad Media y empieza el Renacimiento, a lo primero que se le apostó fue justamente a la evolución del pensamiento, al cambio de formas de pensar. Se juntaban los intelectuales a empezar a reconfigurar pensamientos que ya eran obsoletos para la época en la que estaban viviendo. El reto de la SEP ahorita no solamente es educar a los niños, sino ponerse por encima de todo lo que está pasando a nivel global. Las ideas están cambiando, las formas de hacer las cosas están cambiando, los trabajos están cambiando, las carreras universitarias están cambiando y se tiene que también adaptar pues al siglo XXI. Resumen de noticias en la hora central. Seguimos en sintonía, yo soy Dore Ferriz, estoy a cargo del Noti por el día de hoy a nombre de Pedro Ferriz de Con. Platicarles que la International Bar Association, organización internacional de abogados más importante del mundo, le exigió a AMLO detener sus ataques contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el resto del Poder Judicial. Estábamos en entrevista platicando también con Adolfo Solís, que nos dice que esta acción es sumamente importante porque ya los ojos del mundo están encima de un gobierno que ha sido catastrófico. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una propuesta de pregunta que será usada en la consulta popular sobre la forma de elección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice así: ¿merece México o no hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifica el procedimiento que establece el 96 constitucional para la designación de ministros? La Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó el martes en su sede alterna de San Ángel debido a que bloqueos de maestros en el centro histórico impidieron a varios integrantes llegar al edificio de Pino Suárez. Con la administración de ampliación de demanda por parte de un juzgado de distrito en materia administrativa, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue habilitada para impulsar el nombramiento de uno de sus comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INAI. Tras la decisión, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, aclaró que la Comisión Permanente del Congreso podría convocar a un periodo extraordinario de sesiones después de las elecciones de gobernador en el Estado de México y en Coahuila. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación arreció sus protestas afuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México, lo que obligó a reforzar el operativo policial y ya después se retiraron, pero tienen todo el derecho a irse a manifestar. El sistema educativo de nuestro país está totalmente abandonado. También lo platicamos hace unos minutos con Alejandra Solís y nos habló del tema. Ante la presión de la disidencia magisterial, la Cámara de Diputados ya no avalará
la propuesta del Ejecutivo Federal que pretendía pasar la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe de la SEP al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Así lo confirmó Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara Baja. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon el acceso al Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Oaxaca para presionar a la Federación y Gobierno estatal a que atiendan sus exigencias. El año pasado, la Secretaría de Educación Pública, la SEP, gastó 381.611 millones de pesos y esto es igual a la erogación más baja en los últimos 10 años, según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, defendió el aumento salarial del 8.2% al magisterio anunciado por Andrés Manuel López Obrador. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aseguró que el aumento es insuficiente si se toma en cuenta la inflación y la reducción del poder adquisitivo. El proyecto ecológico Lago de Texcoco, prioridad del gobierno federal, registró un avance físico de apenas 5.44% al cierre de marzo, cuando queda menos de un año y medio para que, bendito sea Dios, para que termine este sexenio. En los últimos años, autoridades aéreas abusaron de la emisión de circulares obligatorias, lo que entorpeció el cumplimiento de la ley. Así lo acusó el Colegio de Pilotos Aviadores de México. El sur-sureste mexicano se mantiene como la región más complicada y costosa para el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones, lo que dificulta romper la brecha digital. Así lo reconoce el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Los tribunales laborales requieren de un mayor presupuesto para operar y capacitar también para atender juicios y así evitar su saturación, advirtió el magistrado Héctor Mercado, encargado del primer tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. El Poder Judicial de la Ciudad de México se deslindó de la responsabilidad de que al menos 30 trabajadores de limpieza del edificio central de esta institución padezcan violaciones laborales. La Procuraduría para la Defensa del Contribuyente alertó sobre la circulación de emails falsos que, a nombre del Servicio de Administración Tributaria SAT, pretende ilegalmente adueñarse de información de personas que promueven la devolución de saldos a favor del impuesto sobre la renta ante esta autoridad fiscal. Un riesgo latente para la economía mexicana es perder el grado de sanidad fitosanitaria que permite el intercambio comercial de productos agropecuarios. Así lo consideró el Consejo Nacional Agropecuario. Petróleos Mexicanos tiene una débil situación financiera que le dificulta el cumplimiento de sus compromisos de deuda, lo asegura la calificadora Moody's. La inflación del país se ubicará rápidamente por debajo del 6%, pero existe el riesgo de que se estanque en el 5%, por lo que Banco de México debería esperar hasta que baje de este nivel para iniciar entonces recortes a su tasa de referencia, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. AMLO aprobó que Grupo México de Germán Larrea compre Banamex a pesar de tener diferencias. Una evaluación de venta de Banamex por $7,100 millones resultaría cara. Así lo asevera Credit Suisse, banco que ya da por hecho la operación de compra por parte de Grupo México. AMLO se reunió con su consejero económico asesor para hablar de la situación financiera del país. La Fiscalía General de la República abrió una investigación derivada de la adquisición del sistema de espionaje Pegasus en 2014 por la entonces Procuraduría General de la República, cuyos mandos formaban parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Un grupo de 50 migrantes y 2 operadores de autobuses fueron secuestrados desde el día lunes en la carretera 57 en los límites de San Luis Potosí con Nuevo León. Esto de acuerdo con transportistas y autoridades de la zona. Por lo menos 3 personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo el lunes en Farmington, Nuevo México, donde las autoridades ordenaron cerrar las escuelas.
Falleció Benjamín Gamond, uno de los 3 turistas argentinos atacados por un hombre a machetazos en una playa de la comunidad de Chacagua, un remoto poblado afromexicano de la costa del oeste, así lo confirmaron los familiares. Un turista originario de Canadá fue asesinado en la agencia municipal de Puerto Escondido, en la región de Costa de Oaxaca. En Guerrero se localizó el cuerpo de una mujer con características similares al de la joven Leslie Martínez Colín, cuyo paradero se desconoce, y tras ser vista por última vez en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, de hasta Guerrero. Roxana Ruiz, quien mató a un hombre en defensa propia tras ser agredida sexualmente, fue sentenciada ya a 6 años y 2 meses en prisión. 24 heridos y 2 atrapados bajo escombros es el saldo de una explosión en un edificio de Tijuana, en Baja California. Los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena deben atender el mensaje de AMLO y no hacerse bolas ni jugar a la guerra sucia. Así lo advirtió Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Luego de 3 años sin que un solo nuevo investigador fuera reconocido con el Premio Nacional de Ciencias, este martes fueron anunciados 4 galardonados. Entre ellos está la bióloga y doctora en Ciencias Químicas Ani Pardo Semo, madre de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México. El secuestro en México tuvo un repunte atribuido por las autoridades al plagio de migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos. Francisco, y ese no es el tema, el secuestro también se está dando por parte del narcotráfico. Francisco Garduño, director del Instituto Nacional de Migración, aseguró que ese organismo nunca ha entregado permisos a viajeros para circular por el territorio nacional. Ron DeSantis, por su parte, gobernador republicano de Florida, anunció que enviará más de 1,100 agentes estatales y miembros de la Guardia Nacional a la frontera de Texas con México. El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos aprobó una iniciativa de ley que ordena al Departamento de Estado impulsar la designación del fentanilo y sus precursores como sustancias reguladas bajo la Convención Internacional de Armas Químicas de 1997. Anthony Blinken, secretario de Estado en los Estados Unidos, acusó a China por no cooperar de forma genuina para detener el envío de precursores químicos a México que son utilizados para fabricar el fentanilo. La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, redobló esfuerzos para convencer a los rusos de filtrar secretos de su país. Esto con la publicación de un video dirigido a personas frustradas bajo el mando del presidente Vladimir Putin. Sam Altman, CEO de OpenAI, inteligencia artificial AI, empresa de inteligencia artificial que desarrolla el chat GPT, propuso al Congreso de los Estados Unidos la creación de una agencia norteamericana o global que otorgaría licencias a los sistemas de inteligencia artificial más poderosos y tendría la autoridad para revocarlos y para garantizar también el cumplimiento de los estándares de seguridad. Y este chat, la última actualización que tiene, creo que es del 2021. Bezbold Kniazev, presidente de la Suprema Corte de Ucrania, fue detenido en el marco de una investigación por un caso de soborno de $2.7 millones. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, afirmó que su país no volverá a ser parte de la Organización de Estados Americanos, institución de la que se deslindó en 2019 por discrepancias. Y por último, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue interrogado por la Policía Federal en el marco de una investigación sobre falsificación de las tarjetas de vacunas contra el COVID-19, esto con el fin de eludir los requisitos de vacunación en los Estados Unidos. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía con nosotros a través de todas las plataformas digitales y ya estamos más que puestos para ponernos en comunicación con mi queridísimo Roberto José Pacheco, a quien saludo con muchísimo gusto esta mañana. ¿Cómo estás, Roberto José Pacheco? Muy bien, mi querido Adore, te saludo con mucho gusto, buenos días. Bueno, pues como dice el refrán, que mientras haya vida hay esperanza, y en este sentido, el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta,
refrendó su disposición de la mayoría legislativa para alcanzar el consenso y sobre todo ese acuerdo para nombrar, y ser el caso, en un periodo extraordinario de sesiones a los comisionados del INAI que faltan. En una breve entrevista, Dore, de pasillo ahí en el Senado, Ricardo Monreal declaró que se observará toda resolución de carácter jurisdiccional respecto a este tema. Dice que en su momento el Senado se habrá de reunir a convocatoria de la Comisión Permanente para llevar a cabo, de ser el caso, este periodo extraordinario de sesiones para hacer estos nombramientos si es que existe el consenso. Aseveró que la Jucopo que preside estará lista para intentar cuantas veces sea necesario un procedimiento de nombramiento de alguno de los integrantes o de los 3 integrantes del INAI que faltan. Reconoció que el tema sigue pendiente porque no está sesionando el Senado, está en receso, y para que sesione el Senado jurídicamente requiere ser convocado por la Comisión Permanente. Escuchemos parte de lo que dijo en esta entrevista. No, nosotros sí ponemos todo de nuestra parte, pero se hace necesario el consenso de las 2/3 partes o de las 3/5 partes. Así es de que hay que estar atentos. Nosotros siempre hemos mostrado disponibilidad al acuerdo y el consenso, y esta no es la excepción. Vamos a seguir insistiendo en la necesidad de integrar el INAI. Bueno, confío, Monreal, que estas designaciones se hagan antes de que arranque el periodo ordinario de sesiones, pero hasta el 1 de septiembre. Para ese entonces el INAI prácticamente ya estaría muerto. Aquí la situación es que la bancada panista y la oposición en general en el Senado, Dore, cuestionó la interlocución y la credibilidad del coordinador del grupo parlamentario de Morena y reiteró que nunca existió un acuerdo para sesionar en una sede alterna aquel 28 de abril. Insistieron en que la bancada de Morena violó el pacto para nombrar a los comisionados del INAI y afirmaron la oposición que con ello la conducción de la Junta de Coordinación Política quedó severamente lastimada. Y el propio Monreal reconoció que su liderazgo en Morena pues sí quedó socavada por aquella sesión del Viernes Negro del 28 de abril. Así pues, habrá que esperar si Monreal está haciendo los lazos de interlocución. Por lo pronto, su interlocución está lastimada precisamente con la oposición. Por lo pronto, el INAI pues sigue en el limbo, mi querida Dore. Oye, yo creo que va a seguir así un rato en lo que se pelean estiras y aflojes. Lo que nos están dando son largas, impunidad y por supuesto que una violación absoluta a lo que tendría que ser. Así es muy importante que el INAI se restablezca por la confianza que se requiere, pero la transparencia, que es lo que requiere este país, sobre todo de los gastos públicos que se ejercen por parte del gobierno federal. Así las cosas, tenemos pendientes. El día de hoy es sesión de la Comisión Permanente, no se espera que venga la convocatoria, no se ven visos de interlocución entre la oposición y Ricardo Monreal en esos momentos. Pareciera que está este puente roto, pareciera, ojalá y no, pero por lo pronto pues no se ven visos de que haya una convocatoria para el extraordinario en breve. Pues ya estaremos poniéndonos el día de mañana en comunicación contigo. Muchísimas gracias, mi queridísimo Roberto José Pacheco, gracias por estar aquí con nosotros. Estamos pendientes, un abrazo. Igualmente de regreso, gracias. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Mi Braniff adorada, me pongo directamente en comunicación contigo hasta Miami, Florida, y con todo mi agradecimiento, mi Braniff preciosa. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Dore, aquí con toda la energía para pasar a platicarte todas las cosas que están sucediendo que no son buenas noticias. Porque ¿qué pasó? Otro periodicazo que le dan al gobierno de la 4T por andar de intervencionista otra vez, Dore, porque esta vez lo que quiso es exportar sus abrazos y no balazos. Pero mira, sin más palabras, te voy a poner el video y luego lo comentamos. Va. Presidente Manuel López Obrador. César Montes es un guerrillero, terrorista y asesino convicto que ejecutó vilmente a 3 de nuestros valientes soldados. Su intervención buscando clemencia para este criminal es un insulto para los guatemaltecos que anhelamos la paz. En nuestro gobierno no habrá abrazos para los delincuentes.
habrá seguridad y justicia para nuestros ciudadanos. En Guatemala decidimos los guatemaltecos y nadie más. ¿Qué tal? Esta es la respuesta, Dore, de Guatemala a Andrés Manuel López Obrador por querer dar pues asilo político a César Montes, como bien escuchábamos, y quererlo indultar también, que es un guerrillero. Ella es Suri Ríos, ella es aspirante a la presidencia por Guatemala, va a haber elecciones pronto, y bueno, definitivamente, pues nada más para dar un referente de quién es César Montes, fue arrestado en el 2020, este guerrillero lo arrestó la Interpol y después lo extraditó a Guatemala, está ahí. ¿Qué hizo? Pues en los años 60 fue el fundador del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Civiles o Revolucionarias. Te voy a poner una fotografía donde sacan esta noticia, pues allá en los diarios de Guatemala, donde justamente ahí está, ¿no? Que fue cuando se dice que fue arrestado, que fue condenado a 175 años de cárcel, bueno, prácticamente ya cadena perpetua, y todo esto por haber ordenado la muerte de 3 soldados. Esta mujer que escuchamos va a participar en las elecciones del junio del 2025. Sí va a decir seguramente López Obrador que es una conservadora, sí lo es, definitivamente sí lo es de ultraderecha, sí lo es hija de un general que se llama Efraín Ríos Montt, que gobernó justamente Guatemala después de un golpe de Estado. Podríamos decir que pues sí, tiene tintes dictatoriales, su padre, condenado también por algunos, ya murió, por algún tipo de genocidio que causó también ahí a la comunidad maya. Aún así, esto no es justificación para que otro país, en este caso México, bueno, López Obrador, decida pues intervenir en lo que van a llamar a la justicia a este hombre. Me parece que es algo fuera totalmente de lugar. Un pleito más, Pedro, para decirlo, uno más, ¿no? Como caballo desbocado, López Obrador ha ido recolectando enemigos por el mundo. Está España cuando se pelea ahí con el rey de España, que trae un pleito cruzado con ese país, porque pues le solicita que ofrezca una disculpa por las atrocidades de hace siglos, de años. Perú, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, que sigue el pleito con Perú, no reconoce a la interina Dina Boluarte, ha dicho, todo el tiempo ha estado diciendo que el encarcelamiento de Pedro Castillo es injusto y erróneamente dice que lo encarcelaron por su carácter de pobre, porque es pobre. Eso no es así. O sea, recordemos que el señor dio un golpe de Estado, está en la cárcel porque dio un golpe de Estado. Él trató de que evadiera la justicia allá en Perú, porque está encarcelado ahorita ahí junto a Alberto Fujimori, y no pudo porque pues antes lo arrestaron, pero sí trae a toda su familia en asilo político en México. Sigue insistiendo en que Pedro Castillo no cometió ningún delito, incluso no quiere entregar la presidencia pro tempore que le toca a Perú, que se le iba a entregar a Castillo antes de que se le ocurriera dar el golpe de Estado, y dice que no se la va a dar a Dina Boluarte, que porque no la reconoce. Es una intervención total. El pleito que trae con Estados Unidos, no se diga también, constantemente pleito con Estados Unidos, y ahora tenemos este nuevo pleito que te pongo aquí con Guatemala, que me parece que es terrible, ¿no? Ayer, para hablar del de Estados Unidos, ayer otra vez volvió a decir que grupos de organizaciones no gubernamentales como Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad, que nos ha dado a conocer un sinfín de corruptelas dentro del gobierno. Obviamente que el presidente no quiere esta institución, para nada. La última fue la que has estado comentando a lo largo del programa, que es este departamento que tiene el secretario de la Defensa, que compró a un precio de ganga y que pues tiene ahí que verse algo con pues no sé, con algún con algún acto ahí como ¿cómo el término se fue? Sí, por tráfico de influencias, tráfico de influencias, favores dados y prestados. El hecho es que, para hablarte de lo de ayer, pues volvió a decir que Estados Unidos le da dinero a grupos que quieren derrocarlo, como Mexicanos en contra de la corrupción y la impunidad. Resumen total, una estrellita más, otro enemigo más para el gobierno de México, y escuchamos durísimas palabras las de esta mujer, que en una de esas se convierte en la presidenta de Guatemala. Y pues para mí, independientemente del perfil que tenga ella, independientemente del perfil que tenga su padre, qué pantalones de señora de enfrentarse así a un presidente de otro país que quiere intervenir en lo que decida propiamente un país con todo su derecho. No, claro, pero es que también hemos visto
todo lo que nos enlistas, ¿no? El caso de Perú, en Estados Unidos hay harto tema porque empezamos a tener estiras y aflojes en materia energética, petrolera, en fin, nos podemos ir, pero problemas con Estados Unidos ha habido constantemente. Y el mundo ya sabe cómo se mueve AMLO, ya sabe cuáles son las acciones que toma el presidente y por supuesto que ya tienen que reaccionar inmediatamente para que se oiga lo que está haciendo el presidente. Pues ya el Palacio Nacional ya parece hotel. ¿Cómo? Que el Palacio Nacional ya parece hotel. Aquí recibe a todo mundo. Solo para algunos, Dori. Híjole. Se reservan su derecho de admisión. Admisión, exacto. Ayer, por ejemplo, ahí no podemos ir nosotros. Ayer no dejaron entrar a los maestros que estaban tratando de ingresar ahí al Palacio Nacional un día después de que fue el Día del Maestro. No los dejaron entrar a Palacio Nacional mientras adentro pasaban videos sobre lo mal que habían tratado Claudio X González a los maestros y afuera a cocolazos contra los granaderos. Así es que no. Vamos a estar muy al pendiente a todo lo que siga pasando en el mundo. Dore, Biden se fue a Japón, tiene allá una visita de Estado, va al G20, va a estar por allá, no sé si Marcelo Ebrard vaya a ir o no, va a cortar su gira porque aquí en Estados Unidos tiene el problema de que todavía no se resuelve lo del tope de la deuda. Se va a quedar Estados Unidos, ya lo dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, el 1 de agosto sin dinero si no suben el tope de la deuda. No va a pasar, están negociando, pero mira, la tensión nadie nos la quita. Sí, por supuesto. Vivimos en el extremo, Branif. Así. En el extremo, Dori. Pues sí. Eso es todo lo que te tengo para hoy y pues que tengas un excelente día. Igualmente, mi Brani, se va a poner todo bastante interesante en los próximos días y pues estaremos también viendo qué pasa en el G20. La economía del mundo toda está cambiando, Branif, toda. Las inversiones todas. Y se va a poner pues, bastante interesante y vamos a estar obviamente narrando el tema. Mi Branif, como siempre es un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Dore. Que tengas un excelente día, que veo precioso atrás de ti, la ciudad hermosa. ¿Ya viste? Despejada y disfrútala enormemente. Ay, por supuesto que sí, que hoy vaya que sí se ve despejado. Se ve precioso México desde aquí. Ay, agradecidos, caray, de poder venir aquí a trabajar, mi Branif. Te mando muchos besos. Nos vemos, Dore. Nos vemos, muchas gracias, mi Branif. Oigan, pues sí, muchas cosas están pasando en materia internacional. Y hay que voltear a ver qué es lo que está pasando en el mundo, porque obviamente todo empieza a hacerse eco, ¿no? Y habrá que tomar cambios y reacciones en el país. Turismo. En Central FM, Equilibrio. Y ya estamos más que puestos para irnos a escuchar turismo con Rubén Hernández, a quien dirijo los micrófonos. Rubén. Amigos de Central FM, ¿cómo estamos? Esta mañana vamos a platicar un poquito con Jenny Zapata, la directora general de viajes del Corte Inglés, aquí en México. Bueno, no únicamente en México, en América. Jenny, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Rubén. Queremos preguntarle a Jenny, es de las pocas mujeres en puestos de alta dirección en este país que están metidas en el turismo. Creo que es importante destacar un poquito el papel de la mujer en la industria del turismo. ¿Qué nos puedes contar un poquito de tu experiencia, Jenny? Bueno, yo creo que somos muchas mujeres en la industria. Creo que estamos construyendo un camino a tener más mujeres en la alta dirección. Es una responsabilidad importante también para las personas y las mujeres que estamos en este momento ocupando cargos directivos, poder tener un semillero y que cada vez seamos más, primando, por supuesto, equidad, también teniendo un equilibrio en este sentido, pero yo creo que vamos en un camino y creo que es una industria muy incluyente que está permitiendo que esta transición y que cada vez tengamos una mayor participación y aporte. Resumiendo un poco, la llegada de Jenny Zapata a la Dirección General de Viajes del Corte Inglés ocurre hace ya algunos años y no es nuevo, que no digamos que empezó el mes pasado o el año pasado, un día antes de la pandemia y luego cerramos, no. O sea, Jenny tiene que muchos años trabajando y trabajando muy duro para llevar viajes a todos lados, para llevar viajes no únicamente a España, como pudiéramos pensar. Muchas personas pudieran pensar, viajes del Corte Inglés igual a España, igual a Europa, no. Son viajes por todo el mundo. ¿Cómo llega Jenny Zapata, directora general de Viajes del Corte Inglés, a la posición? ¿Cómo llega a estar sentada en esta oficina? Bueno, yo soy colombiana, estoy hace 15 años en México, vengo de un sector completamente diferente, vengo del sector de construcción, trabajaba en una constructora
Estando en México, conocí a alguien en la maestría que me invitó a participar dentro del proyecto de viajes El Corte Inglés, posteriormente la Dirección General de México, después me dieron la responsabilidad de una posición regional de México, Colombia, Panamá y Dominicana, posterior Estados Unidos y ahorita en general toda la región de las Américas, que son 11 países donde tenemos presencia en las Américas. Como decimos en México, esta es una pregunta con jiribilla. Estás en el sector de viajes, tú quieres vender más y más y más viajes. Sin embargo, la pandemia, y fuera de cámara platicábamos un poco, que los viajes corporativos cambiaron y estamos viajando menos. Jenny Zapata se apoya más en herramientas tecnológicas, videollamadas, conferencias, y está viajando menos que antes de la pandemia. Bueno, sí me apoyo, o sea, realmente creo que la pandemia nos dejó herramientas y formas de hacer negocios, de tener cercanía, de llevar a cabo proyectos, pues que no implican necesariamente viajar. Yo creo que ha sido un aprendizaje y además, como dices, pues con jiribilla un poco, porque claro, para nosotros lo primordial sería impulsar el viaje. Sin embargo, creo que hay otras formas. Yo no he dejado de viajar, realmente sigo viajando porque hemos multiplicado los proyectos que traemos. Lo que ha pasado es que viajo por razones diferentes, ¿no? Hoy en día, con las herramientas que tenemos, pues puedo hacer un seguimiento de una manera eficiente, hay una serie de cosas e incluso digamos que hemos creado equipos un poco más multidisciplinarios que nos ha enseñado, digamos, como que este periodo a cómo desarrollar unas capacidades, cómo compartir responsabilidades de una manera diferente. No solamente tiene que ser con hacer una reunión virtual, sino cómo puedes llegar a distribuir responsabilidades de una manera diferente para que los proyectos salgan adelante. Ahora, no he dejado de viajar porque viajo para cosas diferentes, para proyectos nuevos y ha sido como una evolución y yo creo que eso es un poco lo que va a pasar a futuro. Creo que los viajes corporativos no se pueden terminar porque necesitamos el contacto humano para hacer negocios, necesitamos tener una presencialidad, necesitamos conocer culturas, necesitamos tener la cercanía pues para poder tomar decisiones en algunos casos cuando es necesario y esto pues no, yo creo que hace parte de lo humano. Palabras que voy a retomar de esta entrevista, presencialidad. Se la voy a robar a la colombiana que maneja mejor español que nosotros, dicen los que saben. Jenny, una última pregunta para terminar. Tenemos diferentes tipos de mercados. Tú manejas una Argentina con una inflación estratosférica, manejas un mercado norteamericano que tiene peculiaridades, que quieren playas y no únicamente más que playas. Tienes un mercado colombiano que está muy de moda en México ahorita. Tienes un mercado mexicano que tenemos un tipo de cambio que nos favorece para ir cualquier parte del mundo en este momento. ¿Cómo se está comportando? ¿Cómo se comportan y cómo cohabitan estos cuatro mercados? Por poner un ejemplo. Bueno, sí, o sea, cada país es diferente. De hecho, dentro de México, lo hemos comentado, dentro de México hay diferentes maneras de viajar, muchos Méxicos, muchas formas de tomar decisión respecto a viajes y por supuesto dentro de los países. Yo creo que una constante ha sido que por lo menos por ahora viajar es una prioridad dentro de los viajeros y eso pues por supuesto para nosotros como sector es fenomenal y creo que es un momento para aprovechar y para poder mostrarle al mundo a nuestros viajeros porque hay muchísimas posibilidades para viajar. Eso creo que es una constante a nivel general. Evidentemente cada país tiene su propia particularidad, hay países muy complicados pues por las mismas razones políticas, sociales, donde incluso la conectividad aérea es reducida, por lo cual viajar es más costoso, entonces esto limita un poco la forma de viajar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por recibirnos otra vez esta mañana. Jenny Zapata, directora general de Viajes del Corte Inglés, muchísimas gracias por estar también compartiendo con nosotros aquí en Central FM. Gracias Rubén, gracias a todos los oyentes y pues nada, vamos a viajar porque es una gran posibilidad y hay que disfrutarlo. Oh sí, vamos a viajar. Vamos. Es que aparte viajar te da un mundo, es una belleza. Muchísimas gracias Rubén y Jenny por esta conversación tan interesante el día de hoy. Deportes en Central FM. Equilibrio. Y ya tenemos los deportes de la mano de Leo Villalpando. Mi Leo, buenos días. ¿Cómo estás? También te saludo con muchísimo gusto. Buenos días para ti y para toda la gente que nos está acompañando en esta primera emisión.
¿Qué es lo que se espera el día de hoy? Hoy es un día espectacular porque hoy inicia la liguilla del fútbol mexicano. Inicia con un clásico regio deslucido, un clásico regio que está quedando claro que está del otro lado la pasión, que está del otro lado lo mediático en el Clásico Nacional y que hoy pues vamos a ver qué sucede. Suele ser más pasional el Clásico Regiomontano, pero vamos a ver cuál termina generando mayor ámpula, mayor emoción deportivamente hablando, aunque ya sabemos que hasta este momento prácticamente lo está ganando el Clásico Nacional. Por lo pronto, hoy a las 9 de la noche estará iniciando ya esta liguilla del fútbol mexicano. Muchos se preguntan por qué hasta las 9 de la noche, por un tema muy sencillo. FIFA, en punto de las 7:30, tiempo de Los Ángeles, 8:30 de México, estará presentando de manera oficial ya todo el arte, toda la presentación, todo lo que se está generando alrededor del próximo Mundial 2026. Eso será a las 8:30, a las 9 inicia justamente ya el tema del fútbol mexicano y pues obviamente todo está manejado por la televisora oficial que está teniendo los tiempos suficientes para manejar todo lo que se necesita, tener un buen rating y a partir de ahí generar obviamente mayor espectáculo. Y luego se preguntan por qué estará la bomba, como se le conoce como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pues precisamente porque toda es una gran maquinaria que se está gestando a partir de las televisoras y de la televisora obviamente de Emilio Azcárraga. Entonces con esta situación haciendo muy bien me parece que esa labor para poder controlar lo que es un tema mediático y bueno pues veremos qué es lo que sucede en lo deportivo, qué es lo que nos interesa. Estaremos al pendiente de lo que se estará dando justamente en este inicio de la liguilla. Obviamente, lo importante, el Clásico Nacional. Sin embargo, se vivió un tema extraño el día de ayer en esta zona mixta, en esta plática que se tuvo con Henry Martín y con Malagón. Pero Henry Martín, no digamos que se volvió loco, pero simple y sencillamente no le gusta los tipos de aficionados que tienen y sobre todo los que fueron al último partido en el Estadio Azteca y les manda este regaño. Sí, van al estadio y lo llenan, muchas gracias por eso, pero también el compromiso de decir aguanten hasta lo último. Y ya después sí, si el resultado no se da, aceptamos todo, nos la comemos, nos la tragamos y si hay que regañar, hay que, perdón la palabra, putear a quien sea, está perfecto. Iba medio tiempo y nos estaban abucheando. Para mí eso no es lo correcto. Abuchea cuando el partido está por terminar, cuando ya está que no, el resultado no se logró. Ahí sí, critica, di y haz lo que quieras. Más confianza, más compromiso, porque esto no lo vamos a lograr solo. Esto se tiene que lograr entre todos, con la afición, con la porra, con la directiva, con el staff, con los jugadores, todos juntos. Así pues, no lo dije yo, lo dijo Henry Martín, para que luego no me anden cargando a mí ninguno de los payasitos, ni tampoco ninguna de las cargadas importantes, porque no lo dije yo, lo dijo el señor, y así es como termina enojándose con la afición del conjunto de las Águilas del América. También le manda su mensaje a los del Guadalajara por si tienen pensado quererlo ablandar, pues bueno, obviamente no le conviene al equipo de las Chivas. También lo que ya está listo para que el día de hoy se cierre es la final de la Champions League. El día de ayer en un partido pues no tan emblemático, no quedará para la historia, realmente no ha sido un partido trascendental, pero bueno, por lo menos el Inter gana 1-0 el juego, 3-0 en el global, elimina al Milan en las semifinales y con esto estará esperando al rival el día de hoy que se estará enfrentando al Real Madrid en contra del Manchester City. Erling Haaland, Benzema, Carleto Ancelotti o Pep Guardiola, ingredientes muy interesantes para poder esperar el día de hoy un partido espectacular a la 1 de la tarde, así es que veremos qué es lo que sucede en esta situación de la Champions League que ya está llegando justamente a un punto medular en cuanto al fútbol se refiere. Y ya prácticamente para finalizar todo lo que se vive alrededor de Andrés Guardado, ¿no? Que el día de ayer dice adiós de manera oficial a la selección nacional. ¿Quién es Andrés Guardado para el fútbol mexicano? Hablando de selecciones nacionales, no es uno de los jugadores que está dentro del top 10.
por lo menos no para muchos. Y es que hay que hacer historia de lo que hay alrededor. Hablando estrictamente de la selección nacional, hay elementos que tal vez han dejado una mayor marca, como lo es Rafa Márquez, como lo es el Chicharito Hernández, como lo es Claudio Suárez, como lo es García Aspe, como lo hizo Osvaldo Sánchez, como lo hizo Jorge Campos, en el pasado la Tota Carvajal, en fin, me parece que hay un cúmulo de jugadores que pueden tener un lugar mucho más preponderante de lo que es Andrés Guardado. Sin embargo, lo que está perdiendo hoy la selección nacional es un líder. El último líder de la selección nacional le ha dicho adiós. Ya no puede más, ya el físico no le da para estar en la selección nacional y habrá que buscar a un nuevo líder en esta selección, de esos que están faltando muchísimos, pero nadie le va a quitar a Andrés Guardado, el jugador tan excepcional que fue, el más regular en Europa y sin duda se va a extrañar en la selección nacional. Así es que dice adiós y de esta manera es como se está generando la actividad deportiva. Ya estamos platicando de lo que se vivió justamente también en los playoffs de la NBA y todo lo que hay alrededor de esta situación de unos playoffs que están generándose muy interesantes para los amantes del deporte ráfaga. Yo regreso contigo. Excelente día, mitad de semana. Vamos a ver qué es lo que nos depara el destino. Por lo pronto hay que disfrutarlo. Yo regreso contigo. Excelente día. Hasta luego. Efectivamente, Milo, muchísimas gracias. Mitad de semana, todavía nos falta otro trancazo que echar. Te agradezco muchísimo por toda la información. Quiero agradecer profundamente la oportunidad que me brindan de poder cubrir a mi papá el día de hoy. Créame que son zapatos grandes que llenar y lo hacemos con mucho cariño, con mucha pasión y con todo el entusiasmo de llegar hasta todos ustedes. A nombre de todos los que aquí estamos, los que formamos parte de este equipo de trabajo, gracias por la confianza que nos brindan en el contenido. Por supuesto, invitarlos a que nos sigan el día de mañana. También aquí estaré yo al pie del cañón. Les invito a que participen en nuestra pregunta del día. A ver si me la regalas, mi Jerry. Y les voy a dar así los números que tenemos hasta este momento. ¿Dónde está mi Twitter? Aquí está. A ver, rápidamente les doy los resultados de la pregunta del día, que es esta, ¿no? ¿Cree usted que la compra del lujoso departamento del titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, está relacionado a un acto de corrupción? Les platico que el 97% de los votantes dice que sí, pues sí. Nada más 3%, 3 votos que están en contra. Pues es que es normal, es natural. Esto detona muchísimas formas de pensar. Gracias. Yo soy Dore Ferriz, repito, a nombre de Pedro Ferriz de Con esto me despido. Hasta mañana. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, Equilibrio.